Hola, hola, mis hermanos. Dios los cuide, los guarde y los llene de su amor. Gracias por escuchar cada semana la lección de la escuela sabática. Les habla Evelyn Dimián. En esta oportunidad vamos a estudiar el pacto con Abraham. Estoy plenamente segura que nuestro Padre Celestial nos va a hablar a través de su santa palabra. Oremos. Gracias, oh Padre nuestro, por el privilegio de ser tus hijos, por tanto amor que nos brindas cada día. Te rogamos que bendigas a todos los que escuchan el mensaje y que nos permitas aprender a los pies de nuestro amado Jesús las mejores enseñanzas. En su nombre santo. Amén. Para memorizar. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Génesis 15:2. Con Génesis 15, llegamos al momento decisivo en que Dios formaliza su pacto con Abraham. El pacto abrahámico es el segundo pacto, después del pacto con Noé. Al igual que el pacto con Noé, el pacto con Abraham atañe a otras naciones también porque, en última instancia, el pacto con Abraham es parte del pacto eterno que se ofrece a toda la humanidad. Génesis 17:7, Hebreos 13:20. Este episodio de la vida de Abraham está lleno de temor y risas. Abraham tiene miedo, al igual que Sara y Agar. Abraham se ríe. Sara e Ismael también connota risa burlona. Estos capítulos resuenan con la sensibilidad y la calidez humanas. Abraham le apasiona la salvación de los malvados sodomitas. Se preocupa por Sara, Agar y Lot, y es hospitalario con los 3 extranjeros. En este contexto, Abraham, cuyo nombre implica nobleza y respetabilidad, cambiará su nombre a Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. Por lo tanto, aquí vemos más indicios de la naturaleza universal de lo que Dios planea hacer mediante su pacto con Abraham. Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como un amigo. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado y él se convirtió en intercesor de los pecadores para con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 132. Domingo 8 de mayo. La fe de Abraham. Leamos Romanos 4, 3, 4, 9 y 22. ¿Cómo revela Abraham lo que significa vivir por fe? ¿Cuál es el significado del sacrificio que Dios le pidió a Abraham que realizara? Romanos 4, 3, 4 nos dice: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Romanos 4:9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos 4:22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La primera respuesta de Dios a la preocupación de Abraham por un heredero es que tendrá un hijo que saldrá de sus entrañas. El profeta Natán usa el mismo lenguaje para referirse a la simiente del futuro rey mesiánico. Abraham se tranquilizó y creyó a Jehová, porque entendió que el cumplimiento de la promesa de Dios no dependía de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. Génesis 15:6, comparar con Romanos 4, 5 y 6. Este concepto es extraordinario, especialmente en aquella cultura. En la religión de los antiguos egipcios, por ejemplo,
El juicio se evaluaba sobre la base de sopesar las obras humanas de justicia de una persona contra la justicia de la diosa Maat, que representaba la justicia divina. En resumen, la gente tenía que ganarse la salvación. Entonces, Dios instituye una ceremonia sacrificial que efectuará Abraham. Básicamente, el sacrificio señala a la muerte de Cristo por nuestros pecados. Los seres humanos se salvan por la gracia, el don de la justicia de Dios, simbolizado por estos sacrificios. Pero esta ceremonia en particular transmite mensajes específicos para Abraham. El acecho de las aves de rapiña sobre los animales del sacrificio significa que los descendientes de Abraham sufrirán esclavitud por un periodo de 400 años, o 4 generaciones. Luego, en la 4ª generación, los descendientes de Abraham volverán acá. La última escena de la ceremonia sacrificial es dramática. Una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esta maravilla extraordinaria representa el compromiso de Dios de cumplir la promesa del pacto de dar tierras a los descendientes de Abraham. Génesis 15:18. Los límites de esta tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, nos recuerdan los límites del jardín del Edén. Por lo tanto, esta profecía abarca más que solo el éxodo y una patria para Israel. En el horizonte lejano de esta profecía, cuando los descendientes de Abraham tomarán el país de Canaán, se vislumbra la idea de la salvación del pueblo de Dios en el tiempo del fin, que regresará al jardín del Edén. ¿Cómo podemos aprender a mantenernos concentrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿Qué sucede si intentamos comenzar a hacer recuento de nuestras buenas obras? Muchos consideran la fe como una opinión. La fe salvadora es una transacción, por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que, por medio de la gracia de Cristo, dan al alma un poder vencedor. El Ministerio de Curación, página 40. Lunes 9 de mayo. Las dudas de Abraham. Leamos Génesis 16, 1 al 11. ¿Qué relevancia tiene la decisión de Abraham de llegarse a Agar, a pesar de la promesa que Dios le hiciera? Génesis 16, 1 al 11 nos dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora, y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová:
multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Cuando Abraham dudó, Dios le aseguró sin ambigüedades que tendría un hijo. Ahora, 10 años después, Abraham todavía sigue sin hijos. Incluso después de la última poderosa profecía de Dios, Abraham parece haber perdido la fe. Ya no cree que le será posible tener un hijo con Sarai. Ella, desesperanzada, toma la iniciativa y lo insta a recurrir a una práctica común de esa época en el antiguo cercano oriente: tomar una sustituta. Agar, la sierva de Sarai, es elegida para este servicio. El sistema da resultado. Irónicamente, esta estrategia humana parecía más eficaz que la fe en las promesas de Dios. El pasaje que describe la relación de Sarai con Abraham se asemeja a la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Los dos textos comparten una serie de motivos en común. Sarai, como Eva, es activa. Abraham, como Adán, es pasivo. Y comparten verbos y frases comunes: escuchar la voz, tomar y dar. Este paralelismo entre las dos historias implica la desaprobación de Dios de esta manera de actuar. El apóstol Pablo alude a esta historia para expresar su punto de vista sobre las obras y la gracia. Gálatas 4, 23 al 26. En ambos relatos, el resultado es el mismo: la recompensa inmediata del obrar humano al margen de la voluntad de Dios conduce a problemas futuros. Fíjate que Dios está ausente durante todo el curso de la acción. Sarai habla de Dios, pero nunca le habla a él, ni Dios le habla a ninguno de ellos. Esta ausencia de Dios es llamativa, especialmente después de la intensa presencia de Dios en el capítulo anterior. Entonces, Dios se aparece a Agar, pero solo después de que ella deja la casa de Abraham. Esta aparición inesperada revela la presencia de Dios a pesar del esfuerzo humano de actuar sin él. La referencia al ángel de Jehová es un título que a menudo se identifica con Jehová, Yahweh. Esta vez es Dios quien toma la iniciativa y anuncia a Agar que dará a luz a un hijo, Ismael, cuyo nombre significa Dios oye. Irónicamente, la historia, que termina con la idea de escuchar Shama, se hace eco de la escucha del comienzo de la historia, cuando Abraham escuchó Shama, la voz de Sarai. Génesis 16:2. ¿Por qué es tan fácil que nosotros cometamos el mismo tipo de error que Abraham? La persona que estudie la Biblia con espíritu humilde y dócil encontrará en ella una guía que señala el camino de la vida con una exactitud que no falla. Pero, mis hermanos y hermanas, ¿de qué sirve el estudio de la Biblia a menos que practiquéis las verdades que ella enseña? Este santo libro no contiene nada que no sea esencial. No se revela nada que no se aplique a nuestras vidas actuales. Mientras más profundo sea nuestro amor por Jesús, más alta será nuestra estima de la palabra como la voz de Dios que nos habla directamente. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 283. Martes 10 de mayo. La señal del pacto abrahámico. Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La falta de fe de Abraham, como vimos en la historia anterior, interrumpió el flujo de la experiencia espiritual de Abraham con Dios.
Durante ese tiempo, Dios guardó silencio. Por primera vez, ahora Dios le vuelve a hablar a Abraham. Dios se vuelve a conectar con Abraham y lo lleva de regreso al punto en el que hizo un pacto con él. Sin embargo, ahora Dios le da la señal de ese pacto. Durante mucho tiempo los eruditos han discutido el significado de la circuncisión, pero debido a que el rito de la circuncisión implica el derramamiento de sangre, podría entenderse en el contexto del sacrificio, lo que significa que se le imputaba la justicia. También es importante que este pacto, representado por la circuncisión, se describa en términos que apuntan a la primera profecía mesiánica. El paralelismo entre los dos textos sugiere que la promesa de Dios a Abraham se refiere a más que solo el nacimiento físico de un pueblo. Contiene la promesa espiritual de salvación para todos los pueblos de la tierra. Y la promesa del pacto perpetuo se refiere a la obra de la simiente mesiánica. El sacrificio de Cristo que garantiza la vida eterna para todos los que la reclaman con fe y todo lo que la fe implica. Cabe destacar que esta promesa de un futuro eterno está comprendida en el cambio de nombre de Abraham y Sarai. Los nombres de Abraham y Sarai se referían solo a un estado presente. Abraham significa padre exaltado y Sarai significa mi princesa, la princesa de Abraham. El cambio de nombre a Abraham y Sara se refería al futuro. Abraham significa padre de muchas naciones y Sara significa la princesa para todos. Al mismo tiempo, con cierta ironía, el nombre de Isaac, que significa se reirá, es un recordatorio de la risa de Abraham, la primera risa registrada en las Escrituras. Génesis 17:17. Es una risa de escepticismo, o tal vez de asombro. De cualquier manera, aunque creía en lo que el Señor claramente le había prometido, Abraham todavía luchaba por experimentarlo con fe y confianza. ¿Cómo podemos aprender a seguir creyendo incluso cuando, a veces, luchamos con esa creencia, como lo hizo Abraham? ¿Por qué es importante que no nos demos por vencidos a pesar de los momentos de duda? Toda la obra es del Señor de principio a fin. El pecador que perece puede decir, soy un pecador perdido, pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que me ha prometido. Mensajes selectos, tomo 1, página 458 y 459. Miércoles 11 de mayo. El hijo de la promesa. La última escena de la circuncisión abarcó a todos, no solo Ismael, sino además todos los varones de la casa de Abraham se circuncidaron. La palabra kol, todos, todo, se repite 4 veces en Génesis 17, 23 y 27. En este contexto inclusivo, Dios se le aparece a Abraham para confirmar la promesa de un hijo, Isaac. Romanos 9:9 nos dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. No está claro si Abraham sabía quiénes eran estos desconocidos, aunque actuó con ellos como si Dios mismo estuviera entre ellos. Estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y debido a que es raro recibir visitas en el desierto, probablemente le dieron ganas de reunirse con ellos. Abraham salió corriendo en dirección a los hombres.
aunque tenía 99 años. Llamó a una de estas personas Adonai, mi Señor, un título que se usa a menudo para Dios. Se dio prisa en la preparación de la comida. Se quedó de pie junto a ellos, atento a sus necesidades y listo para servirlos. El comportamiento de Abraham hacia los extraños celestiales se convertiría en un inspirador modelo de hospitalidad. Por cierto, la actitud de reverencia de Abraham transmite una filosofía de hospitalidad. Mostrar respeto y cuidado hacia los desconocidos no es solo un bonito gesto de cortesía. La Biblia enfatiza que es un deber religioso, como si estuviera dirigido a Dios mismo. Irónicamente, Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. Por otro lado, la instrucción divina en la esfera humana denota su gracia y amor hacia la humanidad. Esta aparición de Dios anticipa a Cristo, quien dejó su hogar celestial y se convirtió en un siervo humano para alcanzar a la humanidad. La aparición de Dios aquí es una evidencia de la certeza de su promesa. El Señor ve a Sara, que se esconde detrás de él, y conoce sus pensamientos más íntimos. Él sabe que ella se rió, y la palabra reír es su última palabra. El escepticismo de ella pasa a ser el lugar donde Él cumplirá su palabra. Reflexiona sobre la idea de que Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. ¿Por qué es tan importante que recordemos este concepto? A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos, y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace con la misericordia, así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. El conflicto de los siglos, página 614 y 615. Jueves 12 de mayo. Génesis 18:16. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Génesis 19:29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios acababa de reconfirmar a Abraham la promesa de un hijo. Sin embargo, en vez de disfrutar de la buena noticia, introduce a Dios en una discusión apasionada sobre el destino de Lot en Sodoma. Abraham no es solo un profeta a quien Dios revela su voluntad, también es un profeta que intercede a favor de los malvados. La frase hebrea estaba aún delante de Jehová. Es una expresión idiomática que significa orar. De hecho, Abraham desafía a Dios y negocia con él para salvar a Sodoma, donde reside su sobrino. Luego de descontar de 50 a 10, Dios responde que habría salvado al pueblo de Sodoma si solo 10 sodomitas hubieran sido justos. Por supuesto, al leer la historia de lo que sucedió cuando los ángeles fueron a Lot para advertirle lo que vendría, podemos ver cuán enfermo. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard.
I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living with this wish. Had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living with this wish. Had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living with this wish. Had been enough for you to stay. Y malvada se había vuelto la gente. Verdaderamente era un lugar perverso, al igual que muchas de las naciones circundantes. Una de las razones por las que, finalmente, fueron expulsadas de la tierra. Génesis 15:16. Y ahora se acercaba la última noche de Sodoma. Las nubes de la venganza ya proyectaban sus sombras sobre la ciudad condenada. Pero los hombres no las percibieron. Mientras se acercaban los ángeles con su misión destructora, los hombres soñaban con prosperidad y placer. El último día fue como todos los demás que habían llegado y desaparecido. La noche se cerró sobre una escena de encanto y seguridad. Los rayos del sol poniente inundaron un panorama de incomparable belleza. La frescura del atardecer había atraído fuera de las casas a los habitantes de la ciudad, y las multitudes amantes del placer se paseaban de aquí para allá gozando de ese momento. Patriarcas y Profetas, página 154. Al final, Dios salvó a Lot, su esposa y sus 2 hijas. Ni la mitad del mínimo de 10. Los yernos, que no se tomaron en serio la advertencia de Lot, se quedaron en la ciudad. Por lo tanto, ese hermoso país fue destruido. El verbo hebreo jafá, destruyó, aparece varias veces en este pasaje y caracteriza la destrucción de Sodoma. La idea es que el país se ha revertido, así como el diluvio revirtió la creación original. La destrucción de Sodoma es una reversión del jardín del Edén. En la destrucción de Sodoma también se nos da un precursor de la destrucción que ocurrirá durante el tiempo del fin. El juicio que el Señor trajo sobre el mundo antediluviano declaró su incurabilidad. La destrucción de Sodoma proclamó que los habitantes del territorio más hermoso del mundo estaban irreversiblemente entregados al pecado. El fuego y azufre del cielo consumieron todo lo que había, excepto a Lot, su esposa y sus 2 hijas. La esposa, al mirar hacia atrás, desoyendo la orden de Dios, se volvió una estatua de sal. Testimonios para los ministros, página 74.
Viernes 13 de mayo, para estudiar y meditar. La súplica paciente y tenaz de Abraham a Dios en nombre del pueblo de Sodoma debería animarnos a orar por los impíos, aunque parezcan estar en una condición pecaminosa sin esperanza. Además, la atenta respuesta de Dios a la insistencia de Abraham y su disposición a perdonar por el bien de solo 10 hombres justos es un concepto revolucionario, como lo señaló Gerhard Hassel. De una manera extremadamente revolucionaria, el antiguo pensamiento colectivo, que castigaba al miembro inocente por complicidad, se ha traspuesto a algo nuevo. La presencia de un remanente de justos podría tener una función protectora para el conjunto. Por amor al remanente justo, Yahweh en su justicia perdonará a la ciudad impía. Esta noción se expande ampliamente en la declaración profética del siervo de Yahweh, que obra la salvación por muchos. En derredor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que se sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. Quien pagó el precio de su redención conoce el valor del ser humano. Patriarcas y Profetas, página 135. Preguntas para dialogar. Solo el arco iris y la circuncisión se denominan señal del pacto. ¿Cuáles son los puntos comunes y las diferencias entre los dos pactos? Aunque Dios lo llamó y aunque el Nuevo Testamento a menudo lo pone como ejemplo de lo que significa vivir por fe, Abraham a veces flaqueó. ¿Qué lecciones debemos aprender de su ejemplo y cuáles no? Algunos argumentan en contra de la idea de que Dios castigará a los perdidos, diciendo que este acto iría en contra del amor de Dios. Nosotros, que creemos que Dios efectivamente castigará a los perdidos, ¿cómo respondemos al argumento de que Él no nos castigará? Muchas gracias por haber escuchado el mensaje. Dios los siga bendiciendo. Maranata, Cristo viene pronto. Feliz día.